parece muy importante porque alguna vez creo que ya te he dicho que yo creo que las formas de enfermar, tanto la depresión como la depresión, son formas que la naturaleza nos ha dotado de esas formas de respuesta ante situaciones negativas, situaciones que nos superan, etcétera. Pero también nos ha dotado la naturaleza de mecanismos humanos, no solo biológicos, sino psicológicos. Y a mí me parece que hay tres mecanismos que son muy importantes, que son la afectividad, que son la solidaridad, y de esto hablábamos hace 2 o 3 semanas, y la motivación. Yo creo que teniendo una buena vida afectiva, siendo una persona solidaria que hace cosas por los demás y teniendo una buena motivación, estamos muy bien defendidos. Son unos mecanismos de defensa muy buenos contra cualquier tipo de alteración psíquica. Por eso a mí la motivación es un tema especialmente querido. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué me preguntas? Pues por medio del sistema mesolímbico dopaminérgico. ¿Por qué? Porque es el de recompensa. Entonces, si tú haces una cosa que te gusta, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa que nos gusta a los dos, que es una buena comida, ¿no? Una buena cena, que es lo que solemos hacer. ¿Qué es lo que hace? Pues como hace, lo que nos provocamos es placer. Entonces se pone en marcha ese sistema mesolímbico del que hablamos la semana pasada y se graba como sistema de recompensa, y entonces nos pide que vuelvas a hacerlo. No sé si te das cuenta que cuando tú vas a un restaurante bueno que te ha gustado, luego se queda grabado dentro de ti y te pide que vuelvas allí, incluso a veces que pides lo mismo, que pides cosas parecidas, porque ese sistema ha producido placer. Pero no solo es comer, sino otro tipo de actividades mucho más altruistas, mucho más espirituales, también te producen exactamente lo mismo. Es decir, cualquier cosa que nos produzca placer, tanto físico como psíquico, lo que hace es ponernos en marcha este sistema mesolímbico, que es el de recompensa. Entonces, esto luego nos mueve y nos motiva, nos motiva la conducta. Pero es muy importante porque, fíjate que te he dicho antes, que hay 3 sistemas que son los más importantes para la conducta humana, que es el sistema de la ansiedad, yo diría que es el importante fundamentalmente para la supervivencia, el sistema de mantener el estado de ánimo y el sistema de la motivación, que es el mesolímbico. Pues esos 3 sistemas actúan entre ellos, es decir, tienen una interacción entre ellos. Sin motivación llegamos a un momento que te puede parecer una depresión, un estado de ansiedad puede producirte un síndrome amotivacional. Es muy importante porque a veces por medio de una pata podemos arreglar otra pata. Por medio si encontramos una buena motivación en lo que sea, podemos mejorar una depresión, podemos mejorar un estado de ansiedad. La motivación, desde mi punto de vista, es de los 3 quizá el más abordable desde el punto de vista psicológico. A mí me gusta mucho potenciarlo en la consulta y tratar de buscar nuevas motivaciones a la gente. Y entonces me imagino que las consecuencias serán catastróficas cuando este sistema, bien por vía psicológica o biológica, se estropea de alguna manera. Fundamentalmente lo que te produce es un síndrome amotivacional que te lleva normalmente a la depresión. Ten en cuenta que los sistemas, uno no llega a un estado de ansiedad, a un estado de depresión, normalmente solo por problemas, que es lo que piensa mucha gente, que te llega a la consulta y te dice, pues no sé cómo me pasa esto si yo no tengo ningún problema. También se llega por falta de gasolina, es decir, por falta de esas motivaciones que hemos hablado antes, por falta de, no solo se llega por exceso, sino también por carencias. Se puede llegar a este síndrome amotivacional. Entonces, para llegar a este síndrome, yo te diría 2 cosas fundamentales. Uno, que llegamos por falta de motivaciones, y entonces este sistema que yo te decía antes, el sistema mesolímbico, se va apagando poco a poco. Nos lleva una apatía cada vez mayor, y esa apatía produce un círculo vicioso, porque al no tener motivaciones, al no tener ganas de hacer cosas, cada vez haces menos, con lo cual el sistema cada vez se va apagando, entra en un sistema de círculo vicioso o biofeedback, que dirían los médicos, pero círculo vicioso que es mucho más comprensible, claro. Y por ejemplo es uno de los problemas que le está faltando hoy a los jóvenes, ¿no? Que por ejemplo hablábamos la semana pasada de las drogadicciones, y muchas veces cae un joven en drogadicción por falta de motivaciones. Al tener falta de motivaciones, este sistema, como es el mismo, pues se está apagando y entonces lo encienden con una droga. Ese es uno de las causas, la falta de motivaciones. Pero hay otro muy interesante, y es que es el aumento del estrés. Hoy día sabemos que un aumento de estrés crónico produce un síndrome amotivacional.
curiosamente. Porque decir, el que está como una moto cada vez tiene más ganas de hacer cosas, bueno, pues no es verdad. Cuando hay un síndrome de estrés crónico, continuado durante mucho tiempo, se pone en marcha esa interacción entre los tres sistemas, el de la ansiedad, el de la depresión y de la motivación, y entonces lo que está sucediendo es que por el exceso de actividad del famoso CRH, ese que tú ya conoces, el primo del cortisol, sí. Entonces lo que se está produciendo poco a poco es un apagamiento del otro sistema. Quizá, yo no lo sé, puedo aventurar como método para compensar un poquito el funcionamiento cerebral, pero se va produciendo un apagamiento. Y entonces esas personas que cada vez están más estresadas, resulta que luego les dices que por qué no van al cine y te hablan, o por qué no hacen una cosa y dicen que están cansados, pero no es verdad, es porque cada vez van teniendo menos motivaciones para hacer cosas, y esto es francamente peligroso, y además es mucho más frecuente de lo que parece. Ese típico ejecutivo, esa típica persona que está todo el día corriendo, te llega a la consulta muchas veces con un síndrome amotivacional que la achaca al cansancio, y es verdad, pero es mucho más achacable al apagamiento de este sistema que a otra cosa. ¿Y cómo se enciende el sistema? Bueno, pues todo es evidente. Con drogas no, espero. Con drogas no. Hombre, lo primero es buscar motivaciones, que es lo que a mí me gusta insistir en la consulta. Entonces yo lo que suelo decir en muchos casos es que intentar averiguar qué motivaciones tenía antes de, y hacerle que las haga a pesar de que no tenga ganas. Pero a veces, cuando ya ha llegado el síndrome amotivacional al cuadro depresivo, pues lo que hay que hacer es ponerle un tratamiento antidepresivo, que es el primer paso. Se mejora la depresión, vuelve a ponerse en marcha este sistema de una manera fisiológica, no por drogas, y a partir de ahí es importante que no se apague, motivándole, haciéndole que vuelva a hacer cosas que le gustaban antes. Por ejemplo, ir a oír a Mahler, por ejemplo. Si le gustaba antes, vamos a suponer que a ti llega un momento en que no te gusta oír a ver a Alfredo Kraus, que no te gusta oír a Alfredo Kraus. Diríamos, cuidado, José Luis, le pasa algo, ¿no? Entonces tú me vienes y me dices, oye, que es que me pasa esto. Yo primero hay que ponerte el estado de ánimo bien, y luego y ahora tienes que ir a ver al maestro. Aunque no es que no me apetece, pues aunque no te apetezca, porque el ir te va a reforzar rápidamente ese sistema, y se va a poner en marcha solo, automáticamente, y de una manera mucho más sana psíquica y físicamente que las drogas. Ya. Bueno, o sea que la solución es buscar motivaciones. Saber las que te gustaban antes y ponerlas en marcha. Y cuando ese síndrome ya ha sido tan grande que no es capaz de ponerse en marcha, entonces requiere un tratamiento farmacológico de tipo antidepresivo. Por ejemplo, para el ejecutivo que vive volcado en su trabajo, quizás sería bueno que tuviera un hobby. Claro, para una afición, para no utilizar una actividad. Yo les suelo decir actividades relajantes, cualquier actividad que le haga soltar un poco ese estrés crónico, que le suelte un poco la energía, por aquello, acuérdate de lo que hablábamos a veces de la ley de la entalpía, que la tensión, la energía que entra en un organismo tiene que ser la misma que sale. Si entra mucha, que salga.